San Pablo a los Efesios, capítulo 2, vamos a ocuparnos de ese capítulo, vamos a dar lectura y vamos a hacerlo hasta el verso. Bueno, sería bueno leer todo ese capítulo, vamos a hacerlo, tenemos el tiempo, vamos a hacerlo. Efesios capítulo 2, ahí nos ubicamos, vamos a leer todo. Quiero que todos tengan esa escritura para que la observemos bien. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de ese mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, Para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obra para que nadie se gloríe, Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha de mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, mandando en ellas las enemistades. Vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él los unió unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios, Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Todos. en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén, amén. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu de Dios. Permítame extender mi saludo en el nombre del Señor Jesús a todos los hermanos, a las amistades, a los amigos que nos visitan en esta mañana, y todo en esta mañana deseándole que la paz y la bendición del Señor sea en cada uno de ustedes, y que la palabra del Señor en esta mañana sea una luminaria en su mente. Puede iluminarle el sendero de sus caminos en esta mañana. Gracias a Dios por esta
bella oportunidad que nos brinda el Señor de estar aquí en pie en la presencia del Señor Jesús. Nosotros como humanos somos dados a eso, al olvido, y se nos olvida que estamos en el camino del aprendizaje y que vamos aprendiendo y queremos aprender, y para aprender hay que ajustarse, hay que obedecer para aprender y para crecer. Entonces, el nivel del aprendizaje, hermanos, es eso, demostrar la obediencia en lo que nos corresponde, ubicarnos. Yo creo que todo predicador, todo pastor tiene que ubicarse primero. Alguien dijo, uno de los grandes predicadores dijo que él para predicar un sermón primero se sienta, organiza el sermón. Cuando ya lo organiza, ya entonces se ubica en el tiempo. ¿Cuánto tiempo necesito para predicar este sermón? Ubicarse. Entonces, si un sermón se da en media hora, se da en una hora, vamos a decirlo así, pero el sermón tiene muchas partes y de pronto no alcanzo a predicarlo. No alcanzo porque la hora de pronto no me da el tiempo, no me alcanza para desarrollar todo lo que he planeado. Entonces yo tengo que organizarlo. Lo organizo por parte. Como bien Pablo lo está haciendo así. Si usted lee el Salmo 119 está dividido por partes. Cada párrafo tiene su parte y así se nos facilita ubicarnos bien y hablar precisamente de lo que vamos a hablar. Porque a veces hay muchos preámbulos, muchas cosas que cuando ya entramos en materia ya hemos perdido mucho tiempo. Ya. La introducción no debe ser demasiada larga. Una introducción debe ser breve. Es la introducción de lo que va a decir. Pero a veces las introducciones las hacemos más largas que de pronto que el mensaje. Es decir, que cuando la persona comienza, uno no sabe si ya está enseñando, está predicando, y resulta que está en la introducción. Entonces, tenemos que tratar de ubicarnos porque tratamos con la congregación, con el público, y el público debe saber qué es lo que va a escuchar. Bien, gracias a Dios, hermanos, porque tenemos en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, y hemos dicho que esa es la primera carta, no la que él escribe, la primera carta de la prisión que él escribe estando prisionero. Es la primera carta a los Efesios, tratando de animar a los creyentes que están allá en el Asia Menor. Están allá en el Asia Menor. Trata de animar esa carta. Y él sabe, por supuesto, a quién le está escribiendo él esa carta. Ya la iglesia ha crecido, se ha hecho grande. Y Pablo recuerda la primera vez que él estuvo visitando ciertos creyentes, un número más o menos como de 12 creyentes habían allí establecido, porque no todos esos creyentes fueron evangelizados por Pablo.
Antes de Pablo encontramos a Apolo, un hombre elocuente en palabras, tenía su elocuencia, pero no tenía mucho conocimiento en cuanto a la unción del Espíritu Santo. Por eso es que usted encuentra que más adelante Pablo los hermanos ubicaron a Apolo haciéndoles énfasis acerca de lo que es el poder del Espíritu Santo y el manejo de esas dos cosas. Porque no podemos divorciar la palabra y el Espíritu. Entonces tenemos que tratar de ubicarnos que la palabra, ella es poderosa y tiene su eficacia, pero en las manos del Espíritu. Fuera del Espíritu es una palabra que convence a la gente. El rey le dijo a Pablo, por poca cosa me persuade Pablo, tu palabrerío. La verdad que Pablo tenía un palabrerío, pero además de eso, Pablo no utilizaba la frase de filosofía para introducir el mensaje de Dios, sino que él basó el mensaje en el poder del Espíritu Santo. Porque Pablo sabía lo eficaz que es la palabra movida a través del Espíritu Santo. No podemos decir que una palabra no mueve, la palabra convence, eso es verdad. Hoy las predicaciones a través precisamente de la filosofía, de las teologías de hoy, y usted escucha a muchos hombres teólogos hablando de Dios y parece que usted sale como convencido. Y parece que la gente hoy está convencida que el Evangelio es la verdad a través de las predicaciones del Evangelio. Pero el caso de Pablo es diferente, porque Pablo nos hace ver la importancia que hay en recibir el Espíritu Santo para recibir el poder de lo alto. Entonces no quiero dejar en confusión la expresión de la palabra y el Espíritu. Dije, la palabra convence, pero el Espíritu Santo convierte. Porque el problema es eso, ser convertido al Señor. Cuando una persona se convierte al Señor, ya está convencida, ya sabe que es la verdad, ya él sabe que está en el borde del abismo, ya él sabe que está condenado, ya él sabe. Pero ahora viene la conversión, convertirse ahora al Señor. Convencido, me convierto ahora al Señor. Pablo tuvo esa experiencia de esa conversión, por eso habla de la conversión. Y comienza diciendo, cuando me convertí al Señor. Es decir, cuando le reconocimos y hubo esa conversión en la vida nuestra. Entonces Pablo está hablando de eso. Entonces Pablo llega a Éfeso la primera vez, encontró un grupito de hermanos que estaban allí reunidos y Pablo comenzó a dialogar con ellos y les preguntó, ¿ustedes han sido bautizados? Ellos dijeron sí, en el bautismo de Juan. En el bautismo de Juan, escúcheme eso. Fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Pablo dijo, de verdad, Juan bautizó, el bautismo de Juan era para arrepentimiento.
el bautismo de Juan era para esa época de ellos. Pero ese bautismo pasó porque era un bautismo de arrepentimiento para que la gente recibieran al Mesías. Pero ahora, dice él, ahora que Cristo ha resucitado de los muertos y ha mandado que se predique en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecado en todos los pueblos, y hace la demanda bautizándolo en el nombre de Jesús. Entonces, cuando ellos oyeron decir esto, dijo, bueno, nos falta, porque el bautismo de Juan dio paso a la iglesia. Eso es lo que a veces los grandes religiosos no entienden, que el bautismo de niño, el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ese bautismo se hizo, pero ese bautismo era para que diera paso al verdadero bautismo que hoy es en el nombre de Jesús. Para que diera paso. De modo que el bautismo de Juan dio paso ahora al bautismo de la iglesia. Y entonces Pablo comienza y dice que Pablo lo bautizó habiéndolo bautizado y habiéndole puesto la mano por ello y orado por ello, recibieron el Espíritu Santo. Pablo los escuchó. Hermano, es necesario, porque la Biblia dice, Jesús dijo, recibiréis poder de lo alto cuando haya venido sobre vosotros la unción, el poder del Espíritu Santo. Eso debe ser visionario. Eso debe ser soñado, como escuchábamos anoche. Eso debe ser ampliado en nuestra mente. Sentir la necesidad, ver más allá de lo que a veces nosotros miramos. Porque a veces nos quedamos cortos en mirar, no contemplamos. Ser visionario es soñar, mirar más allá, mirar el futuro. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo debo de hacer? Entonces tratar, hermano, tratar de decir, yo tengo que recibir la unción del Espíritu, porque yo tengo que servir a Dios. Yo tengo que consagrar mi vida a Él, porque es la manera en que yo pueda servir al Señor. Y que esta palabra corra y sea glorificada en medio de la gente. Porque el Señor, hermano, prueba precisamente, confirma su palabra, porque Él es el que la confirma. Mientras los discípulos predicaban, el Señor iba confirmando ese mensaje. Ese mensaje que llevaba ese hombre, que lleva ese hombre, que va investido. Cuando decimos va investido en todos los aspectos. Es decir, lleva un testimonio sin tacha, lleva una vida muy clara, lleva una vida muy sana. De modo que cuando ese hombre lleva ese mensaje y ese testimonio que Dios va confirmando, este es el hombre que yo tengo ahí, ese es el hombre que va anunciando la palabra, esa palabra que va anunciando Él, yo la voy confirmando acá con la señal y prodigio y sanidad, porque Dios la confirma de esa manera. Demos alabanzas al Señor Jesús. Entonces Pablo comienza en esta carta a orientar a los creyentes primero lo que Dios ha hecho, la grandeza de Dios, que podamos abrir los ojos donde estamos. Y él comienza con esa palabra diciendo, bendito sea Dios.
Y comienza diciendo, Él nos sentó en lugares celestiales. Es decir, que nos abre las puertas del cielo con el fin que usted pueda contemplar dónde Dios lo ha llevado, dónde Dios lo ha introducido. De modo que los creyentes que ya saben dónde está, dónde Dios lo ha introducido, dónde Dios lo ha colocado. Antes éramos extranjeros, advenedizos. Pero ahora Pablo dice, no, ya no somos extranjeros para Él. Ya no somos advenedizos. Ahora somos sedentarios de Él. Él nos ha adoptado hijos suyos. Y si Él nos ha adoptado, entonces pertenecemos a la familia de Él, a la familia celestial. Esa familia de Dios. Alabanza sea el nombre del Señor Jesús, hermanos. A esa familia. Es posible que algunos de los que están acá alguna vez estuvieron allá afuera. Estuvieron en la drogadicción, en la prostitución. Pero hoy, a través de la sangre de Cristo, Él nos ha hecho cercanos, aunque estábamos lejos. Muy lejos, pero Él nos ha hecho cercanos a Él. Y qué dicha, hermano, qué gozo en saber que pertenecemos a la familia de Dios, a la familia sagrada. Habiendo Dios roto, habiendo Dios derribado las paredes intermedias que nos separaban, número uno, de Dios, número dos, hasta de nuestra familia. ¿Cuántos padres fueron separados de sus hijos, de su familia? Pero hoy, a través de ese llamado de Dios y de la obra de Cristo en el Calvario, y habiendo roto aquellas actas que estaban en contra nuestra, porque había una acta que decía que éramos reos, la ley nos perseguía, éramos fugitivos de la ley. Y cuando Cristo vio esa acta en contra nuestra, que usted y yo estábamos condenados, que usted y yo estábamos perdidos completamente en el pecado, Él tomó esa acta y la hizo añisco, la rompió. Y ahora dice Él, subiendo a lo alto, se sentó en las alturas para traerle dones a los hombres, dice Pablo. Entonces, hermanos, es una dicha gloriosa en saber que hoy, todo lo que estamos aquí en esta mañana, somos la familia de Cristo, somos el cuerpo de Él. Y si somos el cuerpo de Él, ¿qué quiere decir esto? Si somos el cuerpo, ¿qué quiere decir? Que Él es la cabeza. Entonces esa cabeza que es Cristo nos dirige en esta mañana. Entonces, hermanos, el verso 10, mire lo que dice el verso 10 todavía del capítulo 1. Él habla así, el verso 9 dice, misterio que antes estaba escondido por muchos años, estaba oculto. En otras palabras, era un secreto que nadie lo sabía. Nadie podía entender ese secreto, el secreto de Dios. Pero ¿qué dice Pablo ahora? Eso que era un secreto antes, que era un misterio, que eso estaba escondido, ahora ya está revelado a nosotros.
¿Le parece poco a usted, hermanos, que ya ese misterio ahora está revelado en el Nuevo Testamento? Es una verdad revelada en el Nuevo Testamento. Está comprendida en el Nuevo Testamento. Y si está comprendida, entonces debe ser aplicada también. Debe ser aplicada esa verdad. Y el verso 10 del capítulo 1 dice, hablando Pablo de la dispensación. Pablo no está hablando de un periodo de tiempo. Cuando la Biblia habla de dispensación, la palabra griega nos amplía un poco más lo que es la dispensación. Cuando hablamos de la dispensación de la inocencia, no está queriendo decir un periodo, no sé de cuántos años. Algunos pensadores llegaron a decir que la dispensación de la conciencia, de la inocencia duró 2000 años. Y que todos han venido así. Pero Pablo no está hablando de un periodo de tiempo. Lo glorioso es esto, lo que Pablo está enseñando es acerca del programa de Dios. Está hablando de la administración de Dios. ¿Cómo administró Dios en la dispensación de la inocencia? ¿Qué programa se formó Dios con ello? ¿Qué hizo Dios con ello? ¿Qué fue lo que impulsó a Dios en esa dispensación de la conciencia, en esa dispensación de la inocencia, para que ellos se mantuviesen dentro de esa dispensación? ¿Qué hizo Dios? Dios hizo grandes cosas para ello. Dios colocó algunas señales. Y las señales se colocan para que la gente no se estrellen, para que la gente haga un pare. Ya está semáforo rojo, hay que parar allí. Pare porque se estrella. Eso fue lo que Dios hizo en su programa de la inocencia. Dios se programó para que el hombre viviera eternamente y para siempre. Y le preparó allá, en medio de todos los árboles, le preparó un árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y le dijo: el día que ustedes toquen eso, ahí tienen que pararse. No lo coman, porque se estrellarán, se van a morir. Mire, todo eso, la programación de Dios es lo que Pablo está tratando de explicar, que nosotros debemos entender que en cada dispensación Dios formó su programa de salvación con el fin de salvar al hombre y que el hombre no se pierda. En la dispensación de la gracia, Dios ha hecho para la iglesia del Señor algunas reglas, algunos manuales. Y mientras acudimos esa regla, esa programación de Dios, el cristiano vivirá para siempre. Por eso recibir el Espíritu Santo, hermanos, es tener una persona que recibe el Espíritu Santo, es una persona que vive gozosa en todo tiempo. Es una persona que está alegre, aunque tenga su dificultad, pero está alegre porque hay una razón. El gozo de Jehová, dice un coro, el gozo de Jehová mi fortaleza es. El gozo de Jehová, que es transmitido a través de la unción del Espíritu Santo, nos llena de alegría, nos llena de fortaleza, nos ayuda a crecer en la fe, nos ayuda a esperar,
nos ayuda a someternos a Dios. Y entonces, una vida sometida hacia Dios es una vida prosperada. Por eso la iglesia del Señor camina con el Señor. Al que le dijo uno de sus cantos, dijo, hablando cómo caminar con Dios, cómo perseverar con Él. Él dijo que de pie jamás podría hacerlo. Porque el hombre no es grande cuando está de pie. El hombre no es grande porque sea teólogo. El hombre no es grande porque sea filósofo. El hombre no es grande porque sea dramaturgo. El hombre no es grande porque tenga tantos títulos. El hombre se hace grande cuando está de rodillas en la presencia de Dios. Es cuando el hombre es grande delante de Él. Alabanza sea el Señor, hermanos. Así es que usted y yo podemos ser grandes cuando estamos de rodillas. A lo contrario, no. Entonces, ahora sí, miren ustedes, cuando hablamos de la dispensación de esa organización, cómo Dios administra o administró en aquella dispensación, no queriendo que el hombre se extraviara. Él hizo todo, porque a veces la gente trata de culpar a Dios. Dios es culpable. ¿Por qué puso ese árbol en el medio del huerto? ¿Sí sabe usted por qué lo puso? Cuando inventaron el exterminio, un veneno que mata instantáneamente. Cuando ya inventaron eso, ¿sabe usted qué más tuvieron que hacer? Tuvieron que hacer un nombre, el título, el contenido que hay en ese frasco. Dice, exterminio, mata instantáneamente. De modo que si usted toma ese frasco y se lo toma, ya usted lo leyó, ya usted sabe eso. ¿Cierto? Entonces hay un título, Dios hizo un título al hombre. ¿Sabe por qué? Porque ya el mal existía. ¿Sí creen ustedes que ya el mal existía cuando hizo Adán? Sí, porque el primer pecado fue allá. De allá fue despeñado Satanás, que desorganizó lo que Dios tenía organizado. Pero Dios comenzó a organizar nuevamente porque Él es el dueño de la vida, Él es el dueño del poder. Y aquella sábana de oscuridad que había caído sobre el abismo, sobre la tierra, porque todo quedó en un caos. Un día dijo al Señor, sea la luz. Y hubo esa claridad en todo el planeta. Hubo una luz que resplandeció en el planeta. Y comenzó Dios a mirar que la tierra estaba llena de agua, había una capa de agua. Y en su segundo día dijo Dios, descúbrase lo que está ahí tapado, descúbrase lo seco. Y cuando se descubrió esta capa terráquea donde usted y yo estamos pisando en esta mañana, ¿no cree usted que estamos hablando de un Dios grande, poderoso? ¿No cree usted que vale la pena seguir hablando de la programación de Dios, de lo que Dios ha hecho? Al hombre le parece que Dios no ha hecho nada. Y si hablamos ahora en la dispensación,
Si hablamos ahora en la dispensación de la conciencia, ya hay conciencia. Ya despertó. Usted y yo en esta mañana tenemos conciencia. Sabemos lo que es malo y sabemos lo que es bueno. Ay, hermano, no, nadie puede decir, hermano, yo esto no lo sabía. Usted desde luego que se encuentra con una culebra, ¿qué dice? ¿Será que la agarra? ¿Se pone a jugar con ella? No, usted sabe que esa culebra tiene veneno, es venenosa, muerde y puede matar. Usted calienta un fogón y usted no va a meter la mano porque usted sabe que eso quema. Entonces tenemos conciencia. Dios despertó esa conciencia en el hombre con el fin que el hombre sea consciente de sus actos. Y dentro de esa programación, aunque la gente se depravó, cada cual se descaminó, lo designio de los pensamientos del hombre era el mal, tanto que dijo Dios, me duele de haber creado al hombre en la tierra, porque Dios lo creó con un fin. Dios creó al hombre con un propósito. Dios creó al hombre con una idea, por una causa, para que el hombre fuera una canal de él en la tierra. Porque Dios quería seguir teniendo comunicación desde allá arriba con el hombre. Eso es lo que eres tú y yo en esta mañana. Dios se comunica con su iglesia. Dios se comunica contigo. Alabanza sea el nombre del Señor. Por eso hay que predicar el evangelio, hermano. Porque lo que Dios ha planeado, tú lo sabes. Porque Dios no lo tiene oculto. Dios no ocultará nada a la iglesia del Señor. Como dijo en cierta ocasión, ¿será que le ocultaré a mi amigo Abraham? Él había planeado terminar a Sodoma y a Gomorra y los otros países circunvecinos. Pero Dios dijo, no, yo no puedo ocultarle nada. Hermano querido, Dios no podrá ocultarte nada a ti. Dios no podrá ocultarte nada a ti. Dios te lo dice. Dios te lo dice, hermano. Bueno, yo creo que está bien clara la palabra dispensación. Es la programación, lo que Dios hizo dentro. Y uno a veces se imagina que es hablando allá de un periodo de tiempo. No. Pablo está explicando eso lo que Dios hizo para salvar al hombre. Por eso ahora en el capítulo 2 que dimos lectura, Pablo nos lleva a considerar esa vida pasada, ¿dónde estábamos? Porque una cosa es que precisamente un niño hoy nazca, que ya nazca en la cuna, ya nació viendo un automóvil, nació viendo una casa, pero de pronto no sabe cómo vivió esos padres para adquirir esa casa. Ese papá, esa mamá era un jornalero que todos los días tenía que traer su ramita de leña aquí en el hombro para tirarla, como suele suceder en el campo. Gente que trabajaron en el campo, muchachos que trabajaron en el campo. Entonces hoy observar que estamos en lugares celestiales, que Dios nos ha salvado y nos ha hecho participantes de la familia de Él. Eso es hermoso. Ya Pablo se lo planteó a ellos, los llevó allá arriba. ¡Wow! ¡Qué bueno mirar eso! Pero ahora en el capítulo 2, Pablo se dedica diciéndole,
cuando ustedes y nosotros estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Era la condición de nosotros antes. Vernos aquí en esta mañana, hermano, es una obra gloriosa del Señor. Vernos aquí en esta mañana es una obra gloriosa del Señor. Mire cómo estábamos, cómo estaría usted en otro tiempo. De pronto, todo dormitado en una cantina, todo vomitado por allá, mal trajeado, mal comido. Pero a mirarnos en esta mañana, hermanos, mírese usted mismo, contémplese usted mismo en esta mañana y eso le dará razón para usted decir: Señor, gracias. Que es lo que Pablo quiere, que nosotros entremos en ese razonamiento para decirle: Señor, aquí estamos agradecidos porque tú has sido bueno. Gloria a Dios. Antes que sus manos no daban para aplaudir la presencia del Señor, su mano la ocupaba para otra cosa. Esa mano que era ocupada para otra cosa, para extraer las cosas ajenas de pronto, pero que hoy nuestras manos, hermanos, la usamos ahora, la estamos usando para batirla, para tocarla y decirle: Señor, la alabanza, la gloria es tuya, la alabanza es tuya, porque el honor es tuyo, Señor Jesús. Gloria a Dios. Quiero terminar, hermanos, aquí diciéndole algo. Pablo está hablando que cuando estábamos en otro tiempo, dice Pablo, está desarrollando aquí en el capítulo 2, hablando de ese estado. Pablo dice a los hermanos, él dice a los hermanos textualmente, mire cómo dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delito y pecado. Él nos dio vida. Verso 1. Entonces el hombre en el estado muerto, una persona estática. Israel estuvo en ese estado. Bueno, ya me tocará enseñar el próximo sobre esto. Pero esto es necesario saberlo. El hombre no necesita normalmente un guía o un maestro. Está muerto. ¿Qué es lo que la iglesia debe de pensar? Ya nosotros no estamos muertos. Nosotros hemos resucitado con Cristo. Pero la gente allá está muerta. Es lo que Pablo está indicando. Para un muerto no se necesita un guía o un maestro. ¿O qué dicen ustedes? ¿Ya hay que buscarle un maestro a un muerto? ¿Hay que buscarle un guía para que lo guíe? No. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Demos gloria a Dios. Demos gloria a Dios, hermano. Lo que necesita es alguien. Y ese alguien es usted y soy yo. Ese muerto necesita alguien que sea capaz ¿de qué?
de resucitar ese espíritu que está muerto. Hermano, por eso es que Pablo dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo, porque nosotros somos las personas indicadas para despertar ese muerto que está ahí, para levantarlo y hacerle ver que está muerto en delitos y pecados. Pero Jesucristo es suficiente, hermano, para despertar. Parece que para Ezequiel era un problema. Cuando Dios llevó a Ezequiel a un campo de huesos seco, por cierto, seco y separado el uno del otro por el tiempo. El Señor le dijo, ¿vivirá ese hueso? A veces uno pasa por delante de un drogadito o un borracho, y si uno se preguntara, si el Señor le dijera a uno, mientras uno va caminando y mirándolo, ¿será que ese drogadito? ¿Será que ese borracho? ¿Será que esa mujer prostituta que va ahí, será ya? ¿Será que pueden vivir? ¿Será que pueden ser regenerados? ¿Será que sí, tú eres capaz de hacerlo? Entonces lo que Dios quiere es que nosotros no pasemos desapercibidos pensando de que no hay nada que hacer. Dios le dijo, no, mira Ezequiel, esos huesos vivirán. Ezequiel dijo, no Señor, eso tú lo sabes, yo no. Y debe saberlo Ezequiel. Entonces profetízale la palabra. Profetízale. ¿Cierto? Es lo que quiere decir ahora, comparte la palabra, compártela con él, acércatele ahí y compártela con él. Confiando de que usted lo está haciendo por una orden. Y sanar enfermo, sanar leproso, echar fuera demonio. Entonces no hay nada imposible para él. Todo le es posible al Señor Jesús. Entonces, cuando Él profetiza la palabra, dice la Biblia que hubo un temblor de tierra y Él comenzó a mirar que los huesos se iban juntando el uno con el otro. Comenzaron a juntarse los huesos y ya comenzaron a haber tendones, y cuando de pronto comenzó a haber carne, ya había un cuerpo, ya no son huesos secos, ahora lo que hay son cadáveres, pero ya hay figura. Hermano, Dios no nos ha llamado para ser cadáveres. La iglesia ha crecido y de pronto tenemos tanta forma y tantas cosas, pero no, lo que necesitamos es espíritu. ¿Sabe por qué? Hermano, todavía hay gente, hay hermanos que parecen estar ahí estáticos en las bancas, como que no sienten nada, como que no hay nada que lo mueva, no hay nada que lo impulse. Y ese campo de gente, ya había gente ya con cara, tendones, ya había todo. Pero Dios no quiere una iglesia así. No, Dios no quiere una iglesia muerta. Dios no quiere una iglesia muerta. ¿Por qué no te pones de pie? Dios no quiere una iglesia muerta, hermano. No. Dios quiere es una iglesia viva. Porque una iglesia viva es donde todo el mundo canta, donde usted llora, donde usted salta, donde usted brinca, donde usted hace y tiene movimiento, porque está el Espíritu Santo, nos hace saltar sobre nuestros pies. Gloria a Dios. Ese es el movimiento que puede producir el Espíritu Santo hoy. Hermano, necesitamos el Espíritu para que te mueva. Necesitamos el Espíritu, hermano, para que usted pueda mantener. La Biblia dice que cuando Ezequiel profetizó, diciéndole, Dios le dijo, ahora profetízale el Espíritu. Qué gran necesidad hay en esta mañana de profetizar, que el Espíritu Santo venga en esta mañana y caiga en nuestra vida como esa lluvia que cae en la vida nuestra.
Deja que el poder del Espíritu Santo en esta mañana fluya en tu vida, en esta mañana, para que puedas sentir y pueda colocarte en pie y decir, levanta la mano. La Biblia dice que cuando Ezequiel profetizó el Espíritu, entonces dice que se levantaron y estuvieron en pie una multitud. Así como estás tú en esta mañana, en pie levantando la mano para decirle, Señor, gracias a ti. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Aquí estamos en pie. Señor Jesús, aquí estamos en pie en esta mañana. Gloria a Dios, alabanza sea el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya.